La vida cristiana, antes que un deber, es un hallazgo de felicidad. Antes que una ética, que es una estética, que significa encontrar algo tan bello que me enamoro. En la iglesia lo normal es que haya de todo, no es un club elitista solo de santos, solo de buenos, porque entonces estaría vacía. Los padres de la iglesia notaron que en realidad, ¿quién es aquel gran conocedor que lo dio todo por una perla? Me encuentro en un lugar muy especial y muy particular a la orilla del lago de Galilea. Este lugar es donde debí haber comenzado o hecho los dos anteriores videos, porque este lugar específico es llamado o conocido como la ensenada del pescador, del sembrador, ensenada del sembrador. Y es el lugar donde Jesús vino y se subió a la barca y desde la barca predicaba a sus discípulos. Jesús estaba justo aquí enfrente y en este lugar predicaba a la gente. ¿Y por qué digo que era este lugar o por qué se piensa que debió ser este lugar y no otro de tantos posibles? Porque este lugar, ya dije, que es una ensenada. Desde aquí se alcanza a apreciar la forma que tiene. Una ensenada es una pequeña bahía, un lugar, una entrada de agua semicircular. Y pues aquí, por tanto, es el lugar ideal. ¿Por qué? Porque primero las personas podían estar aquí alrededor de Jesús, escuchándole, y él utilizar el agua como dos cosas, como una especie de palco de escénico, un lugar protagónico central, pero al mismo tiempo desde ahí podía ser escuchado muy bien porque el agua transmite perfectamente la voz, de manera que Jesús, estando en el agua, puede ser escuchado por todos los que están alrededor e incluso aquí hacia arriba. Esto es una especie de teatro natural, de manera que podemos imaginar a la gente en toda esta zona y a Jesús pues desde aquí predicando, y si no hay demasiado viento contrario, pueden escucharle perfectamente muchísimas personas. Y aquí encima, ahora hay una carretera, ciertamente, pero la continuación natural de esta subida es el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, también es hermoso ver cómo hasta geográficamente hay continuidad entre el sermón de la montaña y el sermón de las parábolas, ambos en San Mateo. Entonces, pues vamos a hablar hoy acerca de lo que se dijo en este lugar, porque seguimos en el capítulo 13. Para seguir el orden cronológico y recordar un poco dónde estamos, Jesús llegó a este lugar, se subió a la barca, contó la parábola del sembrador, hace 2 semanas la escuchamos, luego continuó también desde la barca contando la parábola del trigo y la cizaña, después de eso también contó la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Y después de haber contado estas 4 parábolas, se marchó a casa. ¿Dónde es la casa? Bueno, pues aquí al norte está Cafarnaúm, no muy lejos de aquí, bastante cerca. Se fue a casa, la casa de Pedro, la casa donde Jesús vivía, y allí es donde les contó. Primero les explicó la parábola del trigo y la cizaña solo a los discípulos, ya no a la multitud de la gente. Y luego Jesús les contó otras 4 parábolas, ¿no? Otras 4 parábolas, que son las que este domingo vamos a narrar y a explicar desde aquí. Entonces, este lugar es donde inicia el capítulo 13 y hoy culminamos el capítulo 13 de San Mateo. La parábola del tesoro escondido en el campo, la parábola de la perla preciosa, la parábola de la red barredera y la parábola del escriba, el escriba como padre de familia. Bueno, pues esas 4 parábolas se las voy a explicar desde este lugar, pero desde aquí puedo tener una vista muy semejante a la que Jesús tenía en este lugar, porque me metí al agua, ahora mismo estoy metido en el agua, y aquí Jesús pues estaba flotando en la barca de Pedro, y desde aquí podía ver toda la gente que estaba a su alrededor y que escuchaban su palabra desde este lugar. Estas 4 parábolas tienen 4 escenarios imaginarios
muy diferentes, ¿no? Una es en el campo, el tesoro escondido en el campo, otra es en el mercado, probablemente, o en el lugar de comercio de las perlas. Otro es en el mar o en el lago, de la red barredera, ¿no? de la pesca. Y el último es dentro del hogar. Entonces vamos a irnos transportando imaginariamente a estos lugares y también aquí de algún modo podremos ir viendo distintos aspectos del paisaje, ¿no? Que hoy se encuentra, estamos en medio del verano, está muy seco, pero pues aquí podemos ver, esta es la zona que en época de lluvia es la más verde de toda la Tierra Santa, ¿no? Bueno, pues vamos pues a hablar acerca de estas parábolas y lo primero que tenemos que decir es que son parábolas, estamos ya en el sentido literal y las parábolas de hoy tienen en particular que hablan acerca de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Y ese tesoro escondido en el campo es la verdadera sabiduría, que es la sabiduría del Evangelio, del reino de los cielos. Y tienen en común, sobre todo las tres primeras, el tesoro escondido, la perla preciosa y la red barredera, que hablan acerca de lo superficial y lo profundo. Tienen esos dos niveles, ¿no? El tesoro que estaba escondido en el campo. Arriba no se veía. Los que veían el campo como este no podían verlo. Tenían que profundizar. Lo mismo, la perla preciosa está pues escondida en medio de otras muchas, ¿no? Pero uno la descubre y entonces va, vende todo y la compra. Y también la red barredera, pues que nos va a traer imaginariamente al mar, al agua, pues también está la superficie y debajo del agua se encuentra toda la pesca. Bueno, pues de algún modo eso tienen en común estas parábolas. Pero esta parábola del campo, hablemos primero de este lado, el campo, que es donde este hombre está trabajando y encuentra este tesoro. Bueno, tenemos que decir también dentro de este sentido literal que en la época de Cristo, esto de encontrar un tesoro, en todas las épocas hemos soñado con encontrarnos un tesoro, pero en esa época era algo que ocurría realmente y que la gente escuchaba historias acerca de esto, de personas que encontraban tesoros. ¿Por qué? Porque como la Tierra Santa se encuentra justamente en medio de grandes imperios de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, ¿no? Tenemos los asirios, los babilonios, etcétera, 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 los persas, ¿no? Entonces, a cada rato habían invasiones y la gente, sobre todo la gente rica, ¿qué hacía cuando había una invasión? Pues escondían sus riquezas, sus tesoros debajo de la tierra y huían, con esperanza de regresar una vez que pasara la invasión y recuperar sus bienes, ¿no? Y eso se ha encontrado en muchos lugares, tesoros de gente que nunca volvió y que nunca recuperaron sus bienes y se quedaron ahí enterrados. Y entonces eso también ocurrió con joyas arqueológicas también. Por ejemplo, aquí cerca, Magdala, ¿no? Que pues donde el padre Juan Solana, que muchos de ustedes conocen, pues adquirió esos terrenos. Y después resulta que encontraron joyas arqueológicas, no me refiero a joyas de oro, sino a la sinagoga de Magdala, que es una joya arqueológica invaluable y que fue enterrada precisamente con la esperanza de regresar y que quedó ahí enterrada. Y también, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto es el mismo caso. En el desierto, ¿no? Los monjes del Qumran y otros enterraron rollos que eran los tesoros más valiosos de la escritura y quedaron 2000 años o más de 2000 años esperando a que alguien los descubriera. Bueno, pues son tesoros escondidos y aquí se nos está hablando acerca de eso, ese hecho que era más o menos común o que era una cosa que la gente pues hablaba en esa época. Y entonces tenemos a este hombre que descubre el tesoro escondido. Y ese tesoro escondido es precisamente la persona que se encuentra con la sabiduría del Evangelio, que es tocada por la sabiduría del Evangelio. Y en esta primera parábola podemos decir que se está refiriendo a el común de las personas que tal vez nunca habían pensado que la felicidad se podía encontrar en algo que ellos nunca habían visto, ¿no? Y que de repente el Evangelio les sale a su encuentro, ¿no? No eres tú que lo buscabas, sino que
te lo encontraste y lleno de alegría, vas a vender todo lo que tienes. Y esto nos lleva al sentido moral, ¿no? Ese lleno de alegría para venderlo todo con tal de poder comprar ese terreno, que en realidad es comprar ese tesoro, ¿no? Adquirir ese tesoro. Dejarlo todo para hacerme rico, ¿no? Entonces ese es el punto, ¿no? Y dije que es el sentido moral, pero en realidad es mucho más que un sentido moral, porque cuando hablamos de moral o de ética, hablamos del deber, lo que debo hacer. Y aquí no está hablando de un deber. Habla de que la persona llena de gozo, no por un deber, sino porque encontró la felicidad, deja todo feliz, alegre, para enriquecerse con ese tesoro. Y eso es precisamente el evangelio, esa gran riqueza, ese tesoro que cuando lo encuentras dejas todo. Entonces, en la vida cristiana, antes que un deber, es un hallazgo de felicidad. Antes que una ética, los filósofos dirían que antes que una ética es una estética, que significa encontrar algo tan bello que me enamoro, ¿no? No es una norma de que si no haces esto te vas al infierno. Es mucho más que eso. Es algo más bello, es algo que me enamora y que dejo todo con alegría. Entonces, esta es la enseñanza que se repite en la siguiente parábola, que es la parábola de la perla. Entonces, la parábola de la perla nos lleva a un personaje que es el que compra, un hombre que se dedica a comerciante, ¿no? Comerciante de perlas finas. Y aquí vamos a entrar más a fondo, porque pareciera, normalmente cuando leemos las dos parábolas, que son súper cortas, son apenas de 2 líneas, pero pareciera que se repite la misma parábola, ¿no? Como que uno escucha la parábola del tesoro y después la de la perla y dice, pues es lo mismo, pero nada más que con una perla en vez de un tesoro, pero es igual. Y sin embargo, vamos a ver que no. Porque en esta parábola se nos habla de una manera distinta. Y el protagonista no es la perla. No dice el reino de los cielos es como una perla. No, el anterior sí. Dice el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Aquí en cambio el reino de los cielos es como un hombre comerciante en perlas finas. Entonces esto cambia todo. Porque es un sentido diferente. El protagonista es este hombre que comercia con perlas finas. ¿Y aquí de quién está hablando? Si en la anterior parábola hablaba del común de las personas, de quienes pues sí, se encuentran con la sabiduría de Dios, que Dios quiere dar a todos, aquí habla de una categoría muy específica de personas. En la humanidad hay una pequeña porción de seres humanos que son especiales, que son los buscadores de sabiduría. Estoy hablando sobre todo, por poner unos ejemplos principales, los filósofos, los artistas, los poetas. Son personas que están hechas de otra pasta. Personas que buscan más allá de lo superficial. Es búsqueda de una felicidad más allá. Buscar la sabiduría es algo más profundo, ¿no? Y hay personas que, aunque no conozcan el Evangelio, están buscando eso que es mucho más profundo, ¿no? Eso es bellísimo, porque aquí se nos habla de un hombre conocedor de perlas finas, no de cualquier perla. No era un vendedor, un comerciante de bisutería barata, ¿no? Como tantos. No, aquí es un hombre conocedor, tiene un ojo para lo que de verdad vale, conoce, sabe diferenciar lo valioso de lo barato. Y esto es lo que aquí se nos va a mostrar en esta parábola bellísima. Un gran ejemplo de un buscador de profundidad, un buscador de sabiduría y de plenitud es San Agustín, que buscó por 1000 filosofías, escuelas, religiones, lugares, tratando de encontrar esta perla preciosa hasta que la encontró, hasta que lo vendió todo por el Evangelio y con eso se quedó para siempre. Entonces este hombre encuentra esta perla fina, la más valiosa, y de nuevo vende todo, va y la compra para hacerse verdaderamente rico. Antes tenía muchas, ahora solo tiene una, pero ahora es mucho más rico que antes. Sabe lo que es bueno, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras perlas que él tenía? Perlas también finas, pero no tan valiosas como esta, que es la sabiduría del Evangelio. Bueno,
Pues estamos hablando de que todos los pueblos de la historia han tenido también sus sabidurías humanas, ¿no? Y en la literatura de la humanidad, en la historia de la literatura, podemos encontrar bellísimas obras donde el ser humano ha alcanzado altas concepciones de la vida, de Dios, del mundo, del hombre. Es gran sabiduría, ¿no? Pero todas esas son perlas finas que de todas formas no llegan al nivel de lo que es la perla preciosa del Evangelio, que es mucho más allá porque es una sabiduría eterna, ¿no? Y que es la que llena de plenitud los corazones. Y estos corazones de estas personas que son buscadoras de plenitud, buscadoras de sabiduría, buscadoras de felicidad suprema, ¿no? Cuando encuentran esta perla, saben muy bien lo que han encontrado y lo que vale, ¿no? El ojo de quien no está cultivado, por decir así, pues no distingue una perla y otra, las ve igual. Pero este conocedor de perlas finas sabe muy bien lo que ha encontrado. Entonces este pasaje es bellísimo. Y esto me lleva al sentido alegórico, porque esta segunda parábola de la perla, bellísima, aquí tiene contenido un sentido alegórico magistral, maravilloso. Y es que los padres de la iglesia notaron que en realidad, ¿quién es aquel gran conocedor que lo dio todo por una perla? Pues es Dios, que entregó a su Hijo único, que derramó toda su sangre, que lo dejó todo por comprar nuestra salvación. Y así nuestra alma es esa perla preciosísima para Dios. Y tú eres esa perla invaluable de Dios. Y Él lo ha dado todo por comprarte, por comprar la salvación de tu alma. Y así nos dice San Pablo que hemos sido comprados a gran precio. Incluso San Pedro dice, no se nos compró con oro ni con plata, sino a precio de sangre, ¿no? El Señor lo ha dado todo, ha derramado su sangre. Entonces esta imagen es bellísima, bellísima, esta alegoría. Pasemos ahora a la siguiente, que es el sentido escatológico, porque la red barredera se nos habla del mar y de esos pescadores que pescan con esas redes que agarran todo lo que encuentran a su paso, ¿no? Eso actualmente, ese tipo de pesca que se hace a niveles industriales es ilegal, ¿no? Porque realmente acaba con todo lo que encuentra en su camino. Y aquí se nos dice, ¿no? Esa técnica de pesca, que luego llegaban a la orilla y en la orilla se ponían a separar y a sacar lo que sí servía, los peces buenos y los peces malos. Entonces aquí se nos habla de dos cosas. Una, de esa red que recoge de todo, peces buenos y malos, dice. Entonces, ¿cuál es esa red que contiene de todo? Es la iglesia. La iglesia, de nuevo, así como ya se nos dijo en la parábola del trigo y la cizaña, tiene un carácter parecido. Nos recuerda que en la iglesia lo normal es que haya de todo, no es un club elitista solo de santos, solo de buenos, porque entonces estaría vacía. La iglesia tiene de todo. Y será al final, cuando Jesús explica la parábola también aquí, dice que los ángeles vendrán y separarán, ¿no? Pero no dice que separarán los buenos de los malos, dice que separará lo bello de lo podrido, lo bello de lo podrido. Entonces no solamente, como solemos interpretar, está hablando del cielo y del infierno, sino de nuevo, lo bello y lo podrido de tu corazón y de mi corazón. El purgatorio es eso, ¿no? Es esa separación minuciosa, tardada, un proceso de purificación para que solo quede lo hermoso de tu vida, lo hermoso de tu corazón. Entonces, este sentido escatológico, ¿verdad? Nos está hablando precisamente del final de nuestra vida, cuando lleguemos a la otra orilla y Dios purifique nuestro interior y también purifique a su iglesia, ¿no? Entonces, pues tenemos esta parábola que nos da el sentido escatológico. Ya hemos recorrido los cuatro sentidos de la Escritura, pero nos queda todavía una parábola, que es la parábola del escriba, ¿no? Y esta parábola dice que el reino de los cielos se parece
a un escriba, que era un escriba, un biblista, un estudioso de la Biblia en los tiempos de Jesús. Y dice que este escriba es como un padre de familia que saca de su cofre, de su baúl, el baúl de los recuerdos, ¿no? Precisamente aquí viene ese baúl, dice, hable el baúl, o ese tesoro de nuevo, podríamos pensar el tesoro familiar. Y empieza a sacar lo antiguo y lo nuevo, o lo viejo y lo nuevo. Así dice. Y esta es una imagen de la verdadera sabiduría. ¿Qué se refiere esto? El buen biblista, dice, y no solo es el que estudia la Biblia, sino todo el que explica la palabra de Dios, todo el que quiere vivir la palabra de Dios. Saca del antiguo y de lo nuevo. Y esto significa lo antiguo, que es el Antiguo Testamento, y lo nuevo, la novedad del Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, qué importante es no perder, ¿no?, el ojo del amor a todo el Antiguo Testamento, por un lado, que es lo que luego me ayuda a comprender la novedad de Cristo en su Evangelio, en el Nuevo Testamento. Ese es un primer sentido. Pero en tiempos nuestros de la Iglesia, no solamente es esto, sino que además, este nuevo y viejo, antiguo y nuevo, también se refiere a la tradición y la actualidad, la novedad siempre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque no es sabia la persona que dice, no, solo la tradición, la tradición, la tradición, todo tiene que ser como antes, todo tiene que ser a lo antiguo. Entonces, una persona que peca de tradicionalismo, siempre cuando decimos ismo, solemos tomarlo como algo peyorativo, ¿no? No ser una persona que ama la tradición o tradicional, sino tradicionalista, la persona que solo quiere lo antiguo y rechaza todo lo nuevo, ¿no? Nada actual, nada nuevo, las novedades, sospecha de todas, no le gustan, ¿no? Esa persona no es sabia, esa persona solamente vive a la defensiva, ¿no? Y quiere ahorrarse el trabajo de discernir, ¿no? Entonces, eso no es sabio, el que solamente quiere lo antiguo. Pero también está el extremo del que solo quiere lo nuevo, ¿no? Y que todas las novedades, el progresista, ¿no?, que está siempre, quiere estar a la vanguardia, pero a costa de abandonar todo lo anterior, todo lo antiguo está mal, todo está obsoleto, todo está anticuado, ya no sirve, ¿no? Entonces, esa persona tampoco es sabia, ¿no? Está simplemente a merced de las novedades que cambian cada 3 días, hay algo nuevo y se inventa otra cosa o hay otra teoría, ¿no? Y eso, pues obviamente no se sustenta. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? Precisamente ese equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, porque el Evangelio, por un lado, como lo han comprendido la Iglesia a lo largo de 2000 años, esa tradición es invaluable. No podemos nosotros renunciar al legado de la fe de la Iglesia, del magisterio, de los padres de la Iglesia, de los santos, ¿no? La tradición es valiosísima, es un depósito de la fe que ha sido custodiado a lo largo de los siglos. Entonces esa valoración es sabia, pero al mismo tiempo sabiendo que en todas las épocas ese depósito de la fe y ese evangelio perenne, que significa que no caduca nunca, ese evangelio, cada época tiene que hacerlo nuevo, actualizarlo para los tiempos nuevos, para los hombres de hoy. Y entonces, no solamente saber actualizarlo y saber explicarlo hoy, sino también redescubrirlo hoy, porque nunca lo terminamos de descubrir. Ese evangelio siempre tiene algo más que decirnos en todas las épocas. Entonces hay que también estar siempre en la búsqueda también de eso nuevo, pero de eso nuevo que brota de lo antiguo, no de algo nuevo que brota de la nada, que brota de lo antiguo en continuidad con lo antiguo, ¿no? Y esto es un arte, es una sabiduría que no es fácil, pero es esto a lo que nos invita el Señor en su Evangelio. Quédate a escuchar la canción de esta semana, que es bellísima, sobre la parábola de la perla, y también te invito a que te suscribas a este canal y al canal Música para el Alma, donde están también las canciones. Y si quieres hacerte miembro del canal, podrás ver los videos antes que el resto. Y también, incluso si eres miembro premium, podrás acceder a materiales de estudio del Evangelio, que son los que yo uso para preparar estos videos. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compraba y vendía perlas finas, solo cuando eran genuinas su atención se interesaba. Era de un gusto exquisito, era un gran conocedor. Él buscaba lo mejor, tenía sed de lo infinito. Hasta que encontró una perla tan bella, pura y preciosa. Esa era la más valiosa y lo supo apenas verla. Vendió todos sus tesoros, Los que otrora había apreciado, ya eran cosa del pasado. esto vale más que el oro. Ahora solo tiene una, La perla de más valor, encontró el más grande amor. y ahora es esa Su fortuna. Así son los buscadores de verdad y de belleza. Se enamoran con gran fuerza de las cosas superiores. quien después de buscar tanto va y descubre el Evangelio, se arrodilla ante el misterio y se prenda de su encanto. Mas fue Dios en realidad quien por la perla mejor dio su sangre con amor y te hizo su propiedad. Vendió todos sus tesoros, Los que otrora había apreciado, ya eran cosa del pasado. esto vale más que el oro. Ahora solo tiene una, La perla de más valor, encontró el más grande amor. y ahora es esa su fortuna.